Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 3 de la materia de aplicación y análisis de las tecnologías ómicas y vamos a presentar nuestra propuesta final, desarrollo y análisis ómico de nuestro probiótico. Mi equipo está compuesto por Antonio Flores, Tania García, Nadia Polanco, Santiago Hernández, Blanca Belén y su servidora Mónica. La introducción. Bueno, las ómicas son tecnologías de alto rendimiento que sirven para analizar diversas moléculas presentes en una muestra y así generan gran cantidad de datos en poco tiempo. La importancia de la microbiota tiene que ver con que su desequilibrio se vincula con enfermedades cardiovasculares, autoinmunitarias, diabetes y cáncer. Nuestros objetivos, el objetivo general fue la producción de un probiótico aplicando técnicas de ingeniería ómica en Lactobacillus crispatus M247, Bifidobacterium bifidum y Prevotella dicens, orientado a reducir las infecciones por el virus del papiloma humano, o sea, el VPH, y evaluar su efecto en un modelo biológico. Bueno, el virus de papiloma humano es un virus de doble cadena de ADN y que no tiene envoltura. Y bueno, normalmente se asocia este virus con alteraciones en células epiteliales de tejido cervicovaginal. Y esto puede ocasionar desde molestias como picazón, dolor o sangrado hasta complicaciones más graves como ya puede ser el cáncer cervicouterino. Y aquí podemos observar una gráfica de la incidencia en México. Primeramente, lo que hicimos fue caracterizar el microbioma de los pacientes con VPH y encontramos 5 microorganismos candidatos que se encontraban ya sea en mayor proporción o en menor proporción en la microbiota vaginal. De esos cinco microorganismos decidimos al final decantarnos por tres, que son la Prevotella diciens, que contribuye a mantener un equilibrio microbiológico adecuado, y además de que regula el microbioma frente a infecciones del VPH, el Bifidobacterium bifidum, que previene como el crecimiento de tumores y otro tipo de células cancerosas, además que concluye igual a la prevención de enfermedades asociadas con el virus del papiloma humano, y finalmente el Lactobacillus crispatus, que es la lógica, sería que es el componente principal, se predomina en el microbiota vaginal, capacidad de adherirse eficazmente a mucosa vaginal, además de que funcione como una suerte de contra el virus del papiloma humano. Los requerimientos de crecimiento son bastante sencillos, o sea, complejos con sustancia específica para proliferar. En el caso del Lactobacillus crispatus, una temperatura de 30 a 40 grados y con un pH alrededor del 5,8. Para el Bifidobacterium bifidum se activa en medio TPI con extracto de levadura y glucosa entre 2,74 igual a 39 grados. Y para el Prevotella diciens, se incuba durante 8 días a 37 grados en anaerobiosis. Para la formulación y producción del producto, la lógica sería tener las cepas de Lactobacillus crispatus, Bifidobacterium bifidum y Prevotella decins, cultivar y propagar las bacterias, fermentarlas bajo las condiciones de crecimiento adecuadas y óptimas, purificar y secar las bacterias, encapsularlas y pasar el control de calidad por un empaquetamiento del probiótico en sobres. La dosis a fabricar sería de Lactobacillus crispatus de M2047 en 20.000 millones de unidades, 6.000 millones de unidades para el Bifidobacterium bifidum y Prevotella decins en 4.000 millones. La lógica sería una cápsula que tenga una duración óptima de 30 a 90 días bajo supervisión médica y se almacene como cualquier otra pastilla en un ambiente fresco y seco y que garantice la estabilidad del producto. La presentación de probióticos sería en cápsulas, como se mencionó anteriormente, y el nicho objetivo de productos serían mujeres de 12 años antes del contacto sexual y a partir de los 50 años que ya tienen como una vida sexual activa y están entrando como en otra etapa biológica. Bueno, el estudio genómico del producto. En esta próxima sección se analizarán estrategias de secuenciación para así poder identificar los microorganismos y asegurar su presencia en el probiótico. Para el diseño experimental para identificar la presencia del microorganismo, primero tenemos el objetivo del estudio, que es encontrar si está la presencia del VPH. Se selecciona la muestra, que en este caso va a ser en la vagina, la extracción de la muestra, la secuenciación del genoma completo, la interpretación de estos resultados y se ven los controles experimentales para ver si sí está presente la muestra o no está presente. Se hace un análisis bioinformático y por último un informe de resultados. Y para el estudio de secuenciación de usuarios del producto, para encontrarse con usuarios con el microbioma normal y el microbioma de las alteraciones asociadas al VPH, primero se selecciona la patología
y se define el grupo del estudio. Después se seleccionan a los participantes, se hace la recopilación de las muestras, extracción de ADN, secuenciación del microbioma, el análisis bioinformático. Después se hace la diferenciación significativa, controles experimentales y replicación para ver si se presenta o no se presenta, interpretación de resultados y el informe de estos. Bueno, control positivo. Para los controles de validación del ensayo, el control positivo es el FIX Control 3, que es un control positivo esencial para la ejecución de secuenciación de Illumina MicuSeq. Se trata de una biblioteca adaptada y concentrada derivada del genoma bacteriófago FIX, que tiene un tamaño promedio de 500 pares de bases y posee una composición de bases equilibradas de 45 GC y 55 AT, lo que proporciona señales fluorescentes balanceadas y mejora la calidad de la secuenciación. Este se usa sobre todo para muestras con bajo contenido de ADN. Y bueno, por otro lado, el control negativo, que son para detectar contaminación en las librerías o en la secuencia, ya sea que sean contaminaciones ambientales o de reactivos, y puede incluir agua purificada de grado de biología molecular o ADN sin molde. Y este estudio optó por agua de grado de biología molecular para los controles de NTC y pueden no ser tan confiables y pueden rechazar falsos positivos. Procedemos con nuestros genomas de referencia. En esta tabla podemos observar específicamente qué cepas estamos usando de referencia para cada bacteria y también de dónde viene la muestra, que es en todos los casos, pues de Homo sapiens. Pasamos a validar la especificidad de detección con un BLAST, que es una herramienta que nos permite comparar dos secuencias, en este caso de 3 bacterias distintas, para ver qué tanta similitud hay entre ciertas regiones para saber qué tan fácil es identificar por separado cada bacteria. En este caso, la región B4 del ARN ribosoma 16S es adecuada porque en la literatura ya está bien establecida como una herramienta para diferenciar dos o más especies microbianas, siempre y cuando la diferencia sea, diferencia eh, entre genoma y genoma sea menor al 90%. Y bueno, esto lo podemos corroborar a nivel global, es decir, en todo el genoma de nuestras 3 bacterias, pero también en la región B4 de cada una de ellas. Y bueno, en cuanto a los diseños de primers, bueno, en esta tabla recogemos de nuevo los genomas de referencia y también del tamaño de nuestros primers. También podemos observar un diagrama donde se muestra que hibridarían con el genoma de referencia y en la siguiente diapositiva podemos ver propiedades de estos primers. Cuidamos que no tuviera una energía libre tan baja para que no se formen estructuras no requeridas. Bueno, ahora sobre la plataforma y el tipo de secuenciación elegida. Tras investigar sobre las distintas tecnologías de secuenciación de nueva generación, elegimos utilizar Illumina MiSeq, ya que es una plataforma que presenta una tasa de errores más baja que otras. Es muy útil para experimentos de genómica microbiana porque ofrece datos de alta calidad y la secuenciación es rápida, tiene un mayor rendimiento, es más eficiente energéticamente y es versátil. Ahora, para esto necesitamos una metodología de secuenciación. Primero requerimos extraer el ADN genómico y para esto se debe tomar una muestra del tracto vaginal frotando un hisopo en el tejido. Esta secreción vaginal queda impregnada en el hisopo y se procesa con kits para extracción de ADN. Luego, el hisopo con la muestra vaginal se suspende en un buffer que permite aislar las células y se utilizan también kits de extracción de ADN como puede ser el KIAMP DNA Microbiome Kit o Instagene Matrix, siguiendo el protocolo que cada fabricante establece para su kit. Bueno, para la preparación de la biblioteca, primero se añaden los adaptadores de secuenciación y se puede preparar con cualquier kit compatible. En este caso, el que escogimos fue el Reagent Kit V3, ya que es el que más pares de bases analiza y entre otras ventajas como que tiene mayor rendimiento, mayor densidad de grupos y longitud de lectura y menos cantidad de errores.
Luego es importante evaluar la calidad del paso anterior. En este caso, las plataformas con las que cuenta Illumina son para analizar esto es Agilent Bioanalyzer y Fragment Bioanalyzer, pero en general se puede usar cualquier otro instrumento que tenga el tamaño y el perfil de la biblioteca. Luego más, aquí los pasos generales de lo que se explicó anteriormente, se hace la preparación de librerías, luego la generación de clústeres, secuenciación y ya se pueden analizar los resultados. Luego, ahora, ¿cómo funciona Illumina? Esta utiliza la tecnología SBS para generar datos de alta calidad. Este método analiza los terminadores reversibles que se van adhiriendo temporalmente al ADN durante la secuenciación, lo que permite una secuenciación masiva y paralela de millones de elementos de ADN. Cada terminador está marcado con un colorante fluorescente específico según el tipo de base, y conforme se van incorporando los DNTPs es que se van adquiriendo las imágenes de los colores fluorescentes. Luego, después de la incorporación y detección, el terminador reversible se segmenta, dando lugar al siguiente ciclo. Para cómo se analizan las expresiones de datos definidos. Bueno, como ya se mencionó anteriormente por mis compañeras, primero tuvimos la plataforma que fue Illumina NanoSeq 6000 con el objetivo de elucidar las moleculares alteradas por las interacciones de la microbiota del huésped con las células cervicovaginales epiteliales. Se tomaron tres tipos de muestras, que son las células del ectocervix, el endocervix y obviamente las células vaginales, las epiteliales, y para la interpretación se realizaron tres grupos para analizar tanto la sobreexpresión como la sobreexpresión de genes, los cuales fueron mediante las muestras de células anteriormente mencionadas. En este caso, tomaron las células endocervicales, ectocervicales y las epiteliales cervicovaginales. En ambos fueron los tres tipos de células idénticos y se tomó un tratamiento tanto de bacteria viva, que para realizar el BPH, y Lactobacillus crispatus para ver cómo respondía y reaccionaba en presencia de este. Ahora pasamos al análisis en bases de datos. Cabe recalcar que escogimos solamente la Lactobacillus crispatus porque es de la única bacteria de la que había información en esta base de datos para saber qué genes se estaban expresando diferencialmente gracias al efecto de este probiótico en las células de tejido que ya mencionaron anteriormente. Y bueno, esto es lo que obtuvimos en U2R, que es la herramienta que nos va a decir qué genes son los que se están expresando diferencialmente más y también más significativamente. Y de estos, bueno, en esta gráfica, estos genes son los que están los sobreexpresados en color azul, los sobreexpresados en color rojo. De esos tomamos los 30 más significativamente expresados y con ellos hicimos todo el análisis consecuente. Bueno, en primer lugar, utilizamos ShinyGo como una herramienta que nos decía en qué rutas metabólicas, en qué procesos biológicos es donde está incidiendo más esta subexpresión o sobreexpresión de genes. Como podemos ver, hay en muchos procesos realmente no es muy claro la relación de genes con procesos del estado patológico que nosotros escogimos. Entonces, pues realmente no podemos decir que haya un resultado muy significativo, sino que es muy general. La siguiente base de datos que ocupamos es Reactome, que básicamente es una plataforma en la cual se pueden ver los procesos biológicos en los que están implicados los 30 genes que escogimos. Este es el mapa que engloba los 30 genes diferenciales, o sea, los 15 subexpresados y los 15 sobreexpresados. Y aquí detectamos tres procesos biológicos importantes. El primero es el de expresión genética, o sea, la transcripción. Y aquí vemos una comparativa de las regiones que cada uno en las que cada uno pues, se encuentra involucrado. Las principales son el regulador TP53 y la regulación E2F6, así como otras cascadas de señalización. El segundo proceso biológico que encontramos fue la transducción de señal, que tiene que ver más con la transducción de insulina, el FGR splicing, señalizaciones de receptores nucleares y medidas de SR, que son estrógenos. El tercer y último proceso biológico fue el de respuesta solar a estímulos, que ya es un poco menos, pero igual es importante, ya que engloba procesos como la respuesta desplegada de proteínas, UPR, los genes chaperones y la secuencia celular del secretor del fenotipo. Bueno, ahora pasamos con el análisis de un probiótico
que incida en rutas metabólicas o en este caso de proteínas. Y bueno, para empezar, bueno, como ya había mencionado, hay proteínas que participan en varias rutas metabólicas, pero no necesariamente corresponden a lo que podríamos pensar que es una infección por VPH. Por ello, mejor nos decantamos por elegir biomarcadores, proteínas, que esté muy claro que está relacionado con la afección por VPH, y estas son las proteínas P53 y RB, que son inhibidas por las proteínas E6 y E7 del VPH. Y bueno, en lo que ya está en la literatura, se ha encontrado que Lactobacillus crispatus junto con bacterias del mismo género sí hacen sí tienen un efecto sobre la expresión de estas proteínas. Sin embargo, estos estudios solo han sido en líneas celulares o no han sido en solamente de Lactobacillus crispatus, por lo que nosotros proponemos un ensayo clínico donde se someta a mujeres infectadas con VPH a un tratamiento con este probiótico para ver cómo evoluciona la expresión de estas proteínas y compararlas pues con las de un grupo control. Y bueno, aquí se puede ver un diagrama, ya explicamos que hay un grupo control al que se le da un placebo y bueno, en nuestra tarea aquí pues es el análisis de expresión de estas proteínas. Obviamente tenemos que emplear un modelo de estudio y considerar aspectos bioéticos porque a fin de cuentas vamos a tomarlos como en personas, más concretamente mujeres. Entonces, para los tres aspectos a considerar son la autonomía, que es la capacidad de agencia que tienen estas personas, decidir siempre cuando estén informadas, la beneficencia, que es lo que nosotros estamos intentando beneficiar al paciente, en este caso su microbioma, su microbiota y su salud, bueno, sus cuidados de las células epiteliales vaginales, y la no maleficencia, que nos vamos a enfocar en intentar prevenir el daño, ya sea como adrede o accidental, hacia las personas que están pues involucradas en este estudio. Como ya mencionamos, el tipo de muestra de células cervicovaginales para medir cómo están en presencia del virus del papiloma humano, cómo reaccionan en presencia del Lactobacillus crispatus y en general cómo acaban funcionando bajo la métrica y la lógica del probiótico que diseñamos. La justificación para este tipo de células es obviamente experimentalmente comprender y dimensionar cómo se está desarrollando el patógeno para las mujeres que se vean como contagiadas o se vean afectadas por este tipo de virus o lo tengan en presencia dentro de su organismo. Y segundo, pues obviamente cómo responde el microorganismo que diseñamos el probiótico. Cómo el VPH responde contra el Lactobacillus crispatus dentro del microbioma de las mujeres, comparar y analizar los resultados. Y bueno, obviamente la funcionalidad es observar cómo responde el microbioma de las personas, porque dentro no es lo mismo que responde el Lactobacillus crispatus de cierto modo con el VPH en un estudio aislado, a que responda con el microbioma y con más gente al tanto. Entonces, obviamente, para este tipo de lógicas, la lógica es mantener a las mujeres informadas, avisarles constantemente del proceso, avisarles cómo se va a llevar a cabo esto para que ellas puedan decidir si quieren participar o no quieren participar en el estudio y a fin de cuentas que ellas puedan tener la capacidad de agencia de elegir si pueden, o sea, si podemos tomar sus muestras para llevarlas a cabo en distintos estudios. Nos decantamos a fin de cuentas por mujeres, por sobre ratones o cualquier otro tipo de lógicas para analizar cómo responde directamente un organismo humano sin simulaciones y sin como bases de datos que pueden resultar ambiguas o que simplemente queden en teoría. Las proteínas que se esperan identificar, como mencionó anteriormente mi compañero, son la P53 y el RB, pero estas al ser proteínas tan genéricas y proteínas tan, eh, obviamente lógicas, tienen como distintas proteoformas. Entonces, para validar la identificación es aislar el virus, suspenderlo con las proteínas de interés, que son las que mencionamos anteriormente, P53 y RB, y pasarlo por un page SD. Luego, vía electrotransferencia, ver cómo se desarrolla en la membrana, pasar la prueba del anticuerpo para ver si se encuentran dichas proteínas y el virus del papiloma humano, y finalmente pasarlo por el Chemi Imaging para poder visualizarlo nosotros. El análisis cuantitativo se realizaría con dos de DISH, ya que esta permite detectar péptidos y proteínas, ya sea que estén ausentes o presentes en menor o mayor cantidad. Y luego bueno, MALDI-TOF MS se usaría más que nada para comprobar las protoformas por su alta sensibilidad y análisis detallado. Bueno, ¿cómo sería este proceso? Primero se obtiene una prueba de la muestra biológica. En este caso sería una prueba de la muestra fluido cérvico-vaginal, ya que esta en comparación con la prueba de sangre o la oral es donde se obtiene una mayor cantidad de datos. Luego, si la muestra inicia desde la célula, pasaría por un proceso de lisis celular, seguiría por la centrifugación, luego almacenamiento a bajas temperaturas y luego ya seguiría con la prueba de 2-DITCH. Luego, en esta se dividiría, una iría para comprobar las protoformas con MALDI-TOF MS y la otra parte iría al análisis, a la validación de candidatos mediante Western blot.
Ahora, para conocer el proteoma se requiere la siguiente metodología. Primero se obtiene una muestra del fluido cérvico-vaginal mediante un hisopado, se hace la extracción de proteínas mediante centrifugación y se someten a un análisis por 2D SDSPage con 100 microgramos de muestra. De aquí se divide en dos tipos de muestra. La primera es con distintos buffers que permiten analizar las muestras, y la otra es con 0.5 a 3 microgramos de la proteína no fraccionada. Este par de muestras se analiza por cuadruplicado en MALDI-TOF y posteriormente se realizan las gráficas y se hace el contraste con información contenida en bases de datos para identificar las proteínas y las proteoformas. Bueno, para el tratamiento de datos, después de la separación de proteínas utilizando 2D SDPage, las imágenes de los geles teñidos deben ser capturadas con alta resolución y analizadas con software especializado para detectar y cuantificar los spots proteicos. Posteriormente, los spots de interés se excusan del gel y se someten a ingestión enzimática para liberar los péptidos. Esos péptidos, una vez extraídos y purificados, se analizan mediante MALDI-TOF, donde se obtienen espectros de masa que muestran los picos correspondientes a los péptidos ionizados. Y para la identificación de proteínas, los datos de masas obtenidos se procesan y se comparan con bases de datos de proteínas como Mascot o Proteome Discover. La cuantificación se realiza comparando la intensidad de los picos en los espectros de masa entre diferentes muestras, lo que permite la determinación de la abundancia relativa de las proteínas. Bueno, principalmente vamos a abarcar 4 discusiones de los 4 pasos que estuvimos trabajando durante este proyecto. Durante el paso 1, pues identificamos el estado patológico. Para nosotros fue importante el BPH, ya que la prevalencia en México es muy alta en mujeres. Y el problema aquí es que hay ciertos tipos de BPH que inducen a procesos oncogénicos o carcinogénicos. Entonces, se encuentra estrechamente relacionado con la intención de generar un probiótico que, pues, básicamente ayude a prevenir o a no eliminar, pero sí a minimizar el virus del papiloma humano. También una complicación fue el genoma del virus, que tiene un genoma de doble cadena, como te mencionó por mi compañero. Entonces era como cómo secuenciarlo, cómo visualizarlo. Entonces fue analizar distintas plataformas y lo que conllevaba cada una de ellas para pues, registrar si en efecto el virus del papiloma humano estaba o no estaba presente en el organismo. Y bueno, el tercer paso también fue la identificación de genes, que es obviamente los genes que estaban involucrados tanto en las células epiteliales no epiteliales, la expresión génica, cómo se veían estos dentro del estudio, ya con los análisis de datos, que fue con lo que hicimos con el G2R, la gráfica del volcán, para ver qué genes estaban sobreexpresados, cuáles estaban poco expresados, y pues los distintos recursos bioinformáticos, que cada uno nos ofrecía como una perspectiva distinta o una especie de análisis distinto, ya sea como cuáles sí se ven sobreexpresados, cuáles no se ven sobreexpresados, cuáles se activan, cuáles se desactivan, y pues para el paso 4. Y bueno, ya para el paso 4, pues ya identificamos proteínas que nos van a servir como biomarcadores y así, bueno, con el uso de un probiótico, específicamente de Lactobacillus crispatus, analizar qué efecto está teniendo la ingesta de este probiótico en la expresión de estas proteínas. Y bueno, de nuevo logramos integrar con una herramienta bioinformática, bueno, cómo vamos a analizar esta proteína y también las proteoformas que puede tener esta proteína. Y bueno, finalmente para concluir, la investigación tuvo el objetivo de estudiar el virus del papiloma humano con la finalidad de desarrollar un probiótico que ayude pues, a la salud femenina y al cuidado de su microbioma. Los hallazgos más significativos dentro de esta investigación fue cómo reaccionaba el Lactobacillus crispatus, la cepa M24, en presencia del virus del papiloma humano, que funciona como una suerte de contrapeso que se ve que responde agresivamente con cresta y usualmente logra erradicarlo y evitar que te siga propagando. El margen de población infectada, que nos ayudó a dimensionar la escala y la cantidad de personas que se ven afectadas, que es un 80% de las mujeres mexicanas. El Illumina MISEC, que nos permitió como ver y estudiar más a fondo la secuenciación de este gen, las plataformas para identificar el proteoma, porque obviamente decidimos 2 proteínas, pero al ser tan genéricas y tener tantos tipos de arreglos, tenían un proteoforma específico que queríamos identificar, y pues obviamente las distintas plataformas que puede adoptar igualmente el virus del papiloma humano. Las implicaciones prácticas que conlleva este tipo de, o sea, que
conllevó fue mejorar el alcance de los productos de salud y mejorar el alcance de probióticos para que las mujeres puedan cuidarse, mejorar el microbioma vaginal al mismo tiempo que cuidarlo para que pues, no desarrolle ningún tipo de cáncer cervicuterino o algún otro tipo de malestar, y finalmente los beneficios que provee el probiótico a la persona que lo consume. Ahora, las limitantes más importantes o las más significativas a lo largo de este proyecto fueron base de datos insuficientes, porque no había suficiente investigación sobre ciertos microorganismos que propusimos, tampoco había estudios insuficientes sobre estos dichos microorganismos, sobre cómo reaccionaban, lo que nos limitó bastante el incorporar más microorganismos, por lo que al final nos decantamos solo por el lactobacillus. Y finalmente, pues la falta de información respecto al BPH, cómo reacciona con otros microorganismos, a pesar de que estos igualmente se ve que son organismos muy presentes dentro del microbioma femenino, no había suficiente información. Y pues finalmente la importancia del estudio que nos permitió entender cómo se desarrollan los probióticos, distintos tipos como de cuidado al microbiota y las tecnologías ómicas, cómo se ven aplicadas dentro de esto, cómo se cuidó del microbioma y cómo este acaba beneficiando no solo a las mujeres, sino el microbioma en general de todos los seres, de los seres humanos. Y finalmente, pues darle más visibilidad a las problemáticas de distintas como bacterias o virus que pueden acabar afectando el microbioma y por consecuencia a las personas que sean huéspedes de estas virus o bacterias. Y pues nuestra referencia es nuestra bibliografía. Y sin más, pues gracias por su atención.